Hermanos, ¿cómo están? Señor les bendiga. Ahora podemos arrancar. Vamos a pedir a nuestro Padre que nos auxilie en la clase de hoy. Padre, Señor, te rogamos que nos hables hoy a través de tu palabra, que aquietes nuestras almas, aquietes nuestros corazones, aquietes nuestros pensamientos, para que podamos verte a ti, Señor, en las Escrituras. Te ruego, Señor, que prepare cada corazón aquí presente y cada corazón que va a escuchar esta enseñanza, para que pueda escuchar tu voz. Y que para al escuchar tu voz, por la obra del Espíritu Santo, sean transformados, Señor. Nuevos deseos, nuevas motivaciones se han puesto en sus corazones y cada día más crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo y en la gracia, Señor, que nos lleva cada día más a parecernos más a Él. Obra a través de esta enseñanza, Padre, por el amor de tu nombre y para la gloria y alabanza de tu gracia. Por Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, hoy vamos a ver los dos últimos libros poéticos o sapienciales. ¿Recuerdan que dijimos que el propósito de estos libros era para que los reyes de Israel pudieran tener sabiduría para gobernar a su pueblo? Y a través de ellos también que el pueblo de Israel pueda vivir sabiamente. Vimos que para el cristiano la sabiduría no es una opción, porque la manera en que tenemos que vivir delante de Dios es con su sabiduría. Por eso Santiago nos anima a pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué es la sabiduría según Dios? La sabiduría según Dios es el conocimiento de Dios aplicado a nuestra vida. O sea, que nosotros vivamos en relación a quién es Dios, a sus atributos, a lo que Él es y a lo que Él hizo por nosotros. Esa es la definición de sabiduría. Hoy, entonces, culminamos con los dos últimos libros. Estos libros fueron escritos por el rey Salomón, Eclesiastés y Cantares. Hay una cierta dificultad en estos libros, hermanos, y en la manera en que hemos quizás abordado durante nuestras vidas este tipo de texto. En realidad da muchas vueltas, muchos círculos, es poesía hebrea, es complicada para un occidental leer poesía oriental. Y generalmente tomamos Eclesiastés o Cantares yéndonos a versículos y extrayéndolo totalmente del contexto y del sentido original para el cual fue escrito. Hoy, por la gracia de Dios, mi intención es que podamos entender el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares como un todo. ¿Cuál fue la intención del escritor original y cuál es la aplicación que nosotros podemos darle estando de este lado de la cruz? Ese es el propósito entonces de esta clase. Que cuando tú vayas a la Biblia y leas Cantares o leas Eclesiastés, puedas entender el propósito original y puedas aplicarlo a tu vida para tener la sabiduría de Dios y para agradar a Dios. Una comparación que podemos hacer es que Cantares viene a ser el matrimonio ideal. Nos lleva a un matrimonio totalmente sin la presencia del pecado. Como debería de ser el matrimonio en la tierra sin la presencia del pecado. Prácticamente es una referencia a Génesis 2, a cómo ejercer dominio. Por ejemplo,
comparando un poco con Proverbios quizás sea un manual de cómo ejercer el dominio, cómo cuidar y trabajar el huerto a través de nuestras tareas cotidianas. Y Cantares se enfoca quizás en la tarea de fructificar y multiplicados, en el relacionamiento de un hombre y de una mujer. Cantares nos muestra cómo era en un principio la intimidad de un hombre y una mujer estando desnudos frente a frente sin sentir vergüenza. La vergüenza trajo el pecado. En un principio no era así. Cantares nos muestra esa relación, cómo es el amor puro, el amor sincero, el amor que viene de Dios. Eclesiastés, sin embargo, nos da un contraste en un sentido, porque nos muestra un mundo concebido sin la existencia de Dios. Nos muestra una perspectiva del hombre sin Dios y plantea una objeción, plantea un problema. Y en el mismo libro comienza a responder ese problema y comienza a defender las objeciones a esa respuesta. Eso es lo que hoy vamos a intentar ver en el libro de Eclesiastés, que es el libro en el cual vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a dejar Cantares para después. Entonces de Cantares, el libro que nos muestra el amor perfecto, el amor ideal, el amor en donde no hay vergüenza, estando desnudos uno frente al otro, el amor de Dios reflejado en sus criaturas. Vamos a ver eso después. Iniciamos entonces con el libro de Eclesiastés. Vamos a ver algo de contexto, hermanos. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y el versículo 12 nos dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Es una referencia, quizás no es tan directa a Salomón, pero nos habla que es un rey de Jerusalén que escribió este libro. Y por la historia de la iglesia, por fuentes extrabíblicas, sabemos que fue Salomón quien escribió. Y porque hace también una referencia que él escribió muchas canciones y muchos proverbios. Hay referencias indirectas en el libro que se confirman con la historia, si bien la historia no es inspirada, pero sí es confiable. Entonces podemos decir que Salomón es el que escribió este libro. No todos están de acuerdo con esto. Hay algunos que dicen que no podemos saber quién escribió el libro de Eclesiastés. Nosotros, sin embargo, aquí creemos que fue Salomón, que es como la mayoría de los cristianos tradicionalmente han creído. Pero es bueno saber de que no todos tienen esa postura, que no todos afirman que fue Salomón el que escribió este libro. Ahora, ¿cuál es el contexto que nosotros le vamos a dar para poder extraer una aplicación a nuestras vidas? Vamos a mirar cómo los judíos trataban este libro. Y para eso vamos a prestar atención en la compilación del Tanakh, de los libros del Tanakh según los judíos. ¿En qué orden ellos ponían los libros? Ustedes tienen que saber que originalmente la Biblia no estaba en el orden en el cual nosotros tenemos hoy. Ese orden que nosotros tenemos hoy es un orden arbitrario que alguna vez se le dio a la Biblia. No refleja necesariamente una cronología exacta en el tiempo, sino fue una compilación arbitraria. Unas personas pusieron en ese orden y se quedó en ese orden hasta hoy. Los judíos agrupaban de una manera distinta. En la Biblia judía, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, que es la Biblia para ellos, Eclesiastés estaba al final de su Biblia, entre los 5 últimos libros de la Biblia.
Estaba entre los libros que se escribieron después del exilio. ¿Cuáles eran esos libros? Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que era un solo libro. Esdras y Nehemías originalmente es un solo libro que fue escrito por Esdras. Y después estaba Crónicas, ¿verdad?, que hoy nosotros tenemos como primer libro y segundo libro de Crónicas. Bueno, en la Biblia judía, por así decirlo, en el Tanakh, en la compilación judaica del Antiguo Testamento, estaba Eclesiastés, luego estaba Esther, luego estaba Daniel, luego estaba Esdras y Nehemías, y después Crónica, y terminaba su Biblia. Todos esos libros fueron escritos después del exilio. Entonces, si tomamos ese contexto y la utilidad que le daban los judíos al libro de Eclesiastés, es como si fuera que estaba diciéndole al pueblo, ¿verdad?, que ha sufrido el juicio de Dios, que se ha quedado sin templo, se ha quedado sin tierra, se ha quedado sin nacionalidad, se ha quedado sin identidad. Es como le dice, es como si fuera que la palabra de Dios les dice que la vida no tiene sentido. Es como que la vida ha perdido sentido. Es como que todo es vanidad. La palabra vanidad significa que todo es temporal, que todo es efímero, que nada dura. Todo es aflicción de espíritu, dicen. Aflicción de espíritu quiere decir que es inútil. Es como atrapar el viento. Todo lo que haces no tiene fruto. ¿Verdad? Y aplica muy bien al contexto de los judíos en aquel tiempo. Esa compilación que hicieron los judíos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a tomar ese contexto para poder sacar una aplicación para nuestras vidas. Sabemos que el autor original es Salomón, pero es interesante la aplicación que le dieron los judíos antiguamente a ese libro, y también el tema del libro nos permite colocar permite colocar este libro para aplicarlo de esa manera, aplicarlo en cualquier punto después de la caída. No hay problema en el lugar que colocamos de Eclesiastés en ese sentido. No hay problema en el lugar de los pactos en el cual ubicamos Eclesiastés. Por su contenido mismo es aplicable en cualquier parte históricamente del plan de redención. Amén, hermanos, ¿se entiende eso? Entonces, el tema de Eclesiastés, al igual que Job, plantea un problema y luego una solución. Plantea un problema y luego una solución. La pregunta que hace Eclesiastés es así: ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿No es todo fugaz, vacío, inútil y vano, ya que todos estamos corriendo hacia la muerte? Ese es el planteamiento que hace Eclesiastés. O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Es como que el predicador, el cogelet en hebreo, que significa aquel que congrega a la gente, ¿verdad? El predicador, él se denomina en nuestra traducción, pero quiere decir aquel que congrega a la gente para darle enseñanzas. Ese es el predicador en Eclesiastés. Está planteando un problema diciendo qué sentido tiene la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo he probado de todo, tratando de buscarle sentido, tratando de buscarle razón, y he hallado que todo es vanidad, que nada permanece, que todo es efímero, que al final todo lo que voy a hacer va a terminar disfrutando lo otro. Ese es el planteamiento que hace el predicador, el cogelet. El versículo 2 del capítulo 1 dice, famoso versículo, la primera palabra que nos viene a escuchar Eclesiastés es la palabra vanidad. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el versículo 11, para entender la palabra vanidad, vamos a ver el versículo 12, dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el significado de vanidad? Que todo es efímero, que todo es temporal, que todo desaparece, que nada perdura en el tiempo.
todo se va. Al final todo se va. Al final todos corremos a la muerte. ¿Verdad? Y nadie más se va a acordar de vos. Ese es el pensamiento escéptico que el predicador plantea en tercera persona. Él se está refiriendo así en tercera persona en los primeros capítulos. Después va a hablar acerca de él en primera persona, pero ahora lo hace en tercera persona, haciendo este planteamiento de alguien que ve la vida sin sentido por no considerar a Dios, y esa es la clave. Esa es la clave. ¿Cuál es el resumen de la respuesta del libro, hermanos? A la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la respuesta que nos da el libro, aunque ustedes no crean? Nos dice, valioso, valioso, todo es valioso porque todo está ordenado por un Dios eterno, soberano y determinado. Por tanto, deberíamos temer a Dios y regocijarnos en lo que Él nos ha dado para hacer y tener. Este es el resumen del libro de Eclesiastés. ¿Alguna vez miraste Eclesiastés con estos ojos? Recuerden, ¿cuál es el formato de Eclesiastés? Él plantea un problema, al igual que Job. Los primeros capítulos de Job plantean un problema. Y luego él va desarrollando y va respondiendo a ese problema, creando objeciones nuevas, volviendo a responder, creando objeciones nuevas, volviendo a responder, y después saca una conclusión. Termina en el capítulo 12 con un epílogo donde hace un resumen de los argumentos y de las conclusiones del libro. ¿Y cuál es el fin de todo el discurso? Tema al Señor y guarda sus mandamientos. Pero vamos a llegar ahí, hermano, vamos a empezar a desarrollar para ir entendiendo este argumento, porque estábamos en un punto A donde todo es vanidad, y yo les llevé a un punto B donde todo es valioso, pero ustedes no saben cómo se están conectando esos puntos, ¿verdad? Veo ahí la cara de las hermanas y los hermanos sí me dicen. Ahora vamos a conectar el punto A con el punto B. Eso es lo que vamos a hacer. Eclesiastés confronta nuestro intento de encontrar valor en la creación sin el Creador. Ese es el problema que plantea Eclesiastés en el primer capítulo y parte del segundo. Nos muestra la vida sin Dios. Se llega a la conclusión aleccionadora de que sin Dios, creador y soberano, todo es vanidad. Si para mí no existe un Dios que es soberano y que tiene control sobre todas las cosas, entonces sí, todo es vanidad. Entonces sí, nada tiene sentido. Todo es efímero, todo termina y no tiene ningún valor, ningún provecho. Si no existe ese Dios soberano, esa sería la conclusión. Eso es lo que plantea el libro. Pero, ahora vamos a hablar del punto B. Si el universo fue creado y ahora es gobernado por un Dios eterno, soberano y determinado, entonces hay un gran significado y valor para la vida. Si existe ese Dios que es eterno, si existe ese Dios que es soberano sobre todas las cosas, si existe ese Dios que es determinado y que orquesta todas las situaciones que pasan en la historia de la humanidad con un propósito final, que nada pasa al azar, que todo lo que ocurre tiene un propósito que está dirigido por Dios. Si existe ese Dios, entonces todo lo que ocurre es valioso y tiene un valor. Entonces nada es vanidad, porque cada cosa que ocurre tiene un propósito diseñado por el Creador que gobierna y que orquesta todas las situaciones de nuestras vidas. Ese es el planteamiento de Eclesiastés. Solo si Dios ordena todas las cosas que suceden y tienen el poder de llevar a cabo sus planes, cualquier cosa temporal como nuestras vidas puede tener un valor significativo y duradero. Todo es valioso porque Dios no hace nada sin un propósito. Por tanto, debemos temer a Dios y debemos disfrutar de todas las cosas que Él nos da. Él tiene buenas y significativas razones para dárnoslas. Nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestra familia,
todas nuestras posesiones, todas las bondades que podemos disfrutar, todas las bendiciones que podemos disfrutar, todas sus misericordias que podemos disfrutar, tienen un propósito. Y Dios nos permite disfrutarlas. Pero también nuestro sufrimiento, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, nuestros dolores y aún la muerte misma tienen un propósito diseñado por Dios. Tienen un propósito y no es vanidad. Y no es vanidad. Dios utiliza absolutamente todo. Si las cosas ocurren, es al final porque estaban dentro de su soberana voluntad. Es porque Él lo ha determinado de que así suceda. Y esa es la realidad, hermanos. A lo mejor no coincide con su voluntad revelada, pero sí con su voluntad secreta, aquellas cosas que no nos pertenecen a nosotros. A nosotros solamente nos pertenecen las cosas reveladas, dice la palabra de las ocultas, se las dejamos a Dios. Deuteronomio 29:29. Entonces, esa es la enseñanza de Eclesiastés. Eso es lo que plantea el Cogelet, el predicador. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Ahí al final de sus folletos de la clase de hoy, tienen un bosquejo de Eclesiastés que le va a ayudar muchísimo a entender el libro. Si pueden mirar, van a entender. Dijimos entonces que Eclesiastés presenta un problema. En la introducción del libro, el capítulo 1 hasta el versículo 23 del capítulo 2, está el problema, está la antítesis, presenta el caso de que todo es vanidad y todos los argumentos de por qué todo es vanidad. Esa es la introducción del libro y está del capítulo 1 hasta el versículo 23 del capítulo 2. Esa es nuestra introducción. El predicador comienza a explorar la vida tratando de buscar significado en ella. Él hace un recorrido buscando el valor de la vida. Comienza buscando valor en la sabiduría, luego en el vino, luego en la risa, luego en las riquezas, luego en las delicias, luego en su trabajo, luego en sus proyectos, en el sexo, el poder, la fama, la comida, etc. Él busca sentido y valor en todas esas cosas de la vida, pero lo hace sin tener en cuenta a Dios, y esa es la clave. Esa es la diferencia que nosotros nos vemos en Eclesiastés, que esa perspectiva de la vida es de un escéptico, es de alguien que no tiene en cuenta la existencia de Dios, y no solamente su existencia, sino que Dios es soberano, eterno, y obra conforme a sus propósitos, orquesta todas las situaciones. Recuerden, si no tenemos ese Dios, sí, todo es vanidad, todo es efímero, nada no tiene nada, no es útil, el sufrimiento no sirve para nada, el dolor no sirve para nada, las cosas buenas no sirven para nada, la sabiduría no sirve para nada, la felicidad no sirve para nada, la familia no sirve para nada, el trabajo no sirve para nada, si no creemos en ese Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 17 del capítulo 2. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuántas veces, hermanos, tuviste que luchar con este sentimiento? Para eso también es útil Eclesiastés, para mostrarnos esa lucha sincera y honesta que tenemos a veces con la incredulidad y con el encontrarle sentido a la vida, encontrarle sentido a las cosas por las que pasamos. Todos de una u otra manera luchamos contra eso.
Todos, de alguna u otra manera, en algún momento de nuestras vidas, tenemos que enfrentar esa realidad que plantea el predicador. Y Eclesiastés es útil para llevarnos al lugar correcto, para llevarnos a Dios, a confiar en un Dios soberano. Es una antesala al Evangelio. Sin Dios, nada tiene sentido. En el versículo 10 y 11 del capítulo 2 dice: no me vean mis ojos ninguna cosa que desearan. Escuchen esto, hermanos, ninguna cosa, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que nos muestra Eclesiastés? Que sin Dios tu vida va a ser miserable, aunque tengas todos los placeres de este mundo, aunque tengas todo el dinero de este mundo, aunque tengas la mejor familia de este mundo, aunque tengas las mejores mujeres en este mundo, aunque tengas los mejores autos en este mundo, aunque tengas lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, eso que vende Hollywood, lo puedes tener y más, pero aún vas a ser un miserable. Aún vas a llegar a decir, como el predicador, aborrecí la vida, porque nada tiene sentido, porque nada es provechoso, porque todo es efímero. Ese es el planteamiento del predicador. Mi hermano, mi hermana, si estás buscando placer en el mundo sin Dios, no lo vas a encontrar nunca. Al contrario, vas a aumentar el vacío en tu corazón. Y vas a sentirte cada vez más desdichado, cada vez más miserable, al punto que vas a aborrecer tu propia existencia. A eso es lo que nos lleva a Eclesiastés. En el versículo 24 del capítulo 2, el predicador hace el giro. Anoten, en el versículo 24 del capítulo 2, el predicador hace un giro. Fíjense lo que dice la palabra. Recuerden, estábamos en la debacle total. El predicador tocó el fondo máximo, diciendo que él se dio todos los placeres existentes en el mundo, y al final terminó aborreciéndose a él, aborreciendo la vida, aborreciendo todo. Y ahora 24 nos dice, fíjense cómo da la vuelta: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué dio ese giro así de la nada? El trabajo no pasó de la vanidad. El tipo se quería morir. Y ahora dice que no hay mejor en la vida que el tipo, que una persona come y beba. Esa porción, comer y beber, hermano, no es sentarse a comer y tomar un jugo. No, es una expresión judía de decir todo lo que puedas hacer en tu vida. En el Antiguo Testamento también Pablo usa eso: si comer y beber, hacerlo todo para la gloria de Dios. No se refiere literalmente a la comida o a la bebida, se refiere a todo lo que puedas hacer en la vida. A eso se refiere, es una metáfora. Es una metáfora. Anoten eso, hermanos. Anoten eso. Entonces, fíjense lo que dice el predicador. Sino que el hombre pueda disfrutar todo lo que su trabajo le permite, y que eso va a traer alegría a su alma. No hay nada mejor que poder disfrutar el fruto de su trabajo. Eso es lo que está diciendo. No hay nada mejor para el hombre que disfrutar del fruto de su trabajo. También he visto que esto es, y acá está la clave, ¿se dan cuenta? De la mano de Dios. Cuando vos entendés que hay un Dios soberano, eterno, y que todo lo que hace tiene un propósito, vas a poder disfrutar la vida. Vas a poder disfrutar incluso de las cosas buenas que Dios te da, del fruto de las obras de tus manos, de tu familia, de tu prosperidad hasta material.
Vas a poder disfrutar cuando vos entendés que hay un Dios soberano y que todo lo que ocurre tiene un propósito. Esa es la diferencia, esa es la respuesta que da el predicador al problema planteado, de no encontrarle sentido a la vida. Todos aquellos que viven sin Dios, sin la existencia de Dios y sin la existencia de un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, o sea, estos seres evangélicos que abrazan el evangelio de la prosperidad y que dicen que la bendición de Dios es tener mucho dinero y salud, esas personas son miserables. Toda su vida son miserables. Su vida es vanidad y aflicción de espíritu, porque ellos no entienden y no conocen al verdadero Dios, al único Dios vivo y verdadero, que es soberano sobre todas las situaciones por las que atravesamos. Es importante, hermanos, que entendamos quién es Dios, para poder disfrutar de esta vida, para poder encontrarle sentido a esta vida. Dice el versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento, que es ciencia, y gozo. Fíjense lo que Dios nos da. Fíjense lo que entienden esta verdad de quién es Dios. ¿Qué obtienen? Sabiduría. ¿Por qué? Porque viven de una manera que a Dios agrada. Viven entendiendo quién es Dios, cuáles son sus atributos, y viven en base a su relación con Él. Entonces Dios les da sabiduría, Dios les da conocimiento, Dios les da gozo, Dios les permite disfrutar de la vida, Dios les da alegría en el corazón, dijo primero. Fíjense, hermano, la gran diferencia. Más al pecador, dice, da el trabajo de recoger y amontonar para darle a que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahí es otra vez como que vuelve a lo que estabas poniendo antes. Esta frase que acabamos de leer se repite varias veces en el libro, porque como le dije al principio, una vez que el predicador plantea este problema, da la respuesta y luego plantea una objeción, luego da otra respuesta, luego plantea una objeción, luego da otra respuesta y termina en un epílogo haciendo un resumen de los argumentos y de las conclusiones. Entonces, vamos a encontrar otra vez esta misma afirmación que acabamos de leer en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Vamos a leer, hermanos. Versículo 12. Dice, fíjense, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es el mismo principio. Aquellos que entiendan quién es Dios, aquellos que saben que Dios es un Dios soberano, es un Dios eterno y es un Dios que obra con propósito y que orquesta todas las situaciones con un propósito, van a poder gozar de esta vida. ¿Por qué? Porque van a poder encontrarle un sentido y van a saber que todo tiene al final un propósito eterno, aún las cosas malas, aunque no la podamos entender. Aunque no recibamos explicaciones como Job, sabemos que tienen un propósito eterno y sabemos que al final van a ser para nuestro bien porque confiamos en Dios y conocemos quién es Dios. Conocemos su bondad, conocemos su misericordia, conocemos sus atributos. A eso es lo que se refiere.
Hermanos, el libro de Eclesiastés es un libro oportuno para nuestra época. ¿Cuántas personas hoy viven como lo plantea Eclesiastés en el capítulo 1 hasta el versículo 23 del capítulo 2? ¿Cuántas personas viven tratando de encontrar placer en el sexo, en la bebida, en el entretenimiento, en cualquier cosa de la creación sin tener en cuenta a Dios? ¿Cuántas personas hacen eso? Entender Eclesiastés es una gran bendición para este tiempo, porque puede ser una herramienta por el cual tú puedas presentar el Evangelio a ese tipo de personas. No porque Eclesiastés muestra a Cristo, no, porque es una antesala a Cristo. Pero Eclesiastés te lleva a confiar en Dios por sobre todas las cosas y prepara un corazón para presentar el Evangelio. Fíjense ahí en el bosquejo que les di, vamos a poder entender un poco más de la estructura de Eclesiastés. El versículo 24 al 26 nos da la tesis. Ese es el tema central del libro, el que leímos recién. Capítulo 2, versículo 24 al 26 es el tema central de Eclesiastés, que todo es valioso si el Dios soberano gobierna. Ahí tienen en su folleto. Fíjense que en el capítulo 3, en los primeros 15 versículos, el libro afirma la soberanía de Dios. Eso está en nuestro folleto. No vamos a poder leer todos los versículos por una cuestión de tiempo. Si no estamos estudiando el bosquejo para que ustedes después puedan confirmarlo en sus estudios personales y devocionales. Tienen el bosquejo ahí en sus folletos, que está escrito todo lo que estoy diciendo. Desde el versículo 16 hasta el versículo 16 del siguiente capítulo, del 3:16 al 4:16, hay la primera objeción. Y fíjense, esta objeción es la que todo el mundo se hace hoy. ¿Cuál es la objeción? Si Dios es soberano, ¿verdad? Que fue lo que planteó al inicio del capítulo 3. Si Dios es soberano, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? Hermanos, díganme si eso no es relevante para el día de hoy. Si Dios es soberano, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? Es el planteamiento que hace el predicador. ¿Dónde está la respuesta? En los primeros 7 versículos del capítulo 5. ¿Sabe cuál es la respuesta? Están ansiosos, ¿verdad? Es la misma respuesta que le dio a Job. ¿Quién eres tú, oh hombre, para el que cae con tu creador? Esa es la respuesta que Dios te da. ¿Quién eres tú para buscar explicación a todas las cosas? En cambio, debería de permanecer en silencio y adoración. Ahora, parafraseando, Dios le dijo, cállate. Eso es lo que Dios le dijo. Guarda tu boca y teme a Dios. Guarda tu boca y teme a Dios. No vas a poder encontrar explicación. Nadie te va a dar la explicación. Los escépticos atacan el mal del mundo, pero ¿qué solución le da a ellos? ¿Qué solución le da el ateísmo al mal? ¿Cuál es la solución que le da? ¿Cuál es la respuesta que ellos tienen? Ninguna, porque no la van a encontrar. Dios te da la respuesta. Dios te da la respuesta en el sentido que Él te dice que Él va a volver y va a destruir el mal, sin destruirte a vos. Él sí te da esperanza. Quizá no te da una respuesta hoy, pero Él sí te da esperanza. Ninguna otra cosmovisión de la vida te da esa esperanza, de que el mal algún día va a terminar, de que el bien al final va a triunfar, de que la muerte, el dolor, las lágrimas, las enfermedades va a desaparecer. Ninguna otra cosmovisión da esa esperanza. Solamente el Hijo de la Biblia.
La segunda respuesta al segundo planteamiento ¿son las cosas materiales realmente una señal de la bendición de Dios? ¿Es la prosperidad material realmente una señal de la bendición y una escasez material realmente de la maldición? Fíjense el planteamiento que hace Eclesiastés. ¿Por qué les dije que podemos ubicar en cualquier lado de la cruz? Porque es actual siempre. Eclesiastés es actual siempre. La respuesta que nos da Eclesiastés, que está en el capítulo 5, verso 8, hasta el versículo 14 del capítulo 7, es que no es una señal de bendición ni de maldición. Los justos también mueren, los sabios también mueren, los justos también sufren, al igual que los injustos. Los bienes materiales no simbolizan la bendición de Dios. Uno puede tenerlo como no tenerlo. Si lo tienes, tiene un propósito eterno de Dios, por eso lo tienes. Si no lo tienes, también tiene un propósito eterno de Dios en tu vida. Por eso no lo tienes. Esa es la respuesta que da Eclesiastés en esa sección. Y la última respuesta, ya le di en parte a las objeciones, es que las cosas malas también le pasan a las personas buenas. Porque en realidad no hay nadie bueno. Esa es la verdad. ¿Dónde está eso? En el capítulo 7. Acompáñenme al capítulo 7. Versículo 20, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Porque el planteamiento, ¿por qué a lo justo le va mal? ¿Por qué a lo injusto le va bien? ¿Y qué responde el predicador? Versículo 20, capítulo 7. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Oh, vaya sorpresa. ¿Verdad? No hay nadie bueno. Romanos 3:10. No hay nadie bueno en realidad. Toda la humanidad ha caído y pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque toda la creación ha caído con la humanidad y está bajo la maldición de Dios. Entonces, si vos tenés una perspectiva terrenal de la vida cristiana, no vas a encontrar sentido a la vida. Si vos tenés una perspectiva divina de la vida cristiana, sí, todo va a ser de gran valor y con un gran propósito. Aún las cosas malas, ¿qué te pasan? Ese es el planteamiento de Eclesiastés. Cuando abordamos este tipo de libros, generalmente nos enredamos en algunos versículos y pensamos que nos habla de eso. Pero ahí no vemos el mensaje central del libro. Eso pasa con Eclesiastés y con Cantares. El mensaje principal, como dijimos, es capítulo 2, versículos 24 y 26. Que todo es valioso porque existe un Dios soberano, eterno y que obra con propósito. Entonces todo es valioso. No es que todo es vanidad, todo es valioso. Y todo es eterno. Si tienes en cuenta a ese Dios. Entonces, hermanos, ¿tienen alguna pregunta sobre el libro de Eclesiastés? El capítulo 8 es un epílogo, es un resumen de las conclusiones de los argumentos, donde te dice dónde termina todo discurso, toda objeción. Tema Dios y guarda sus mandamientos. Ahí es donde vas a encontrar propósito, felicidad, gozo, plenitud, esperanza, alegría y provecho. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar entonces con Cantar de los Cantares. De este libro sí que
controversial, hermano. En la era medieval de la iglesia, todos los teólogos, incluso también los puritanos, los medievales, interpretaban cantares de una manera alegórica, diciendo que representa nada más el amor de Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Porque no podían lidiar con las figuras poéticas que nos da el libro. Afectaba su conciencia. Pero esa conciencia estaba afectada solamente a causa del pecado. Solamente a causa del pecado. Cantares es sencillamente una relación de amor de un hombre y de una mujer, narrada desde el cortejo hasta la consumación del matrimonio, incluso durante el matrimonio y al final del matrimonio. Entonces hay muchas figuras fuertes en el libro, pero ahí uno se pregunta, ¿será que estas cosas pueden estar en la palabra de Dios? Y sí está, hermanos, porque el sexo no es malo dentro de los límites del matrimonio. El sexo fue creado por Dios. El sexo es un don de Dios. El sexo refleja el amor más puro de Dios por su iglesia. ¿Alguna vez pensaron así? El sexo entre un hombre y una mujer que son esposos refleja el amor más puro de Dios por su iglesia. Si no está haciendo eso es porque está dañado por el pecado. Está dañado por pecados pasados. Porque has tergiversado en tu mente el sexo según Dios. El sexo según su creador, su diseñador. Eso es lo que sucede. Sabemos que fue escrito por Salomón. Fue escrito por Salomón. Y la mujer que está con Salomón es la Sulamita, que entendemos que es su verdadera esposa de las 900 que tuvo. 900 mujeres tuvo Salomón, dice la historia. 700 esposas, no, 700 esposas y 300 concubinas, no sé qué tuvo. Una locura. O sea, cuando él te dice que todo va a mirar sin Dios, hermano, créele. Cuando Salomón te dice que todo va a mirar sin Dios, créele. Salomón, si viviera hoy, iba a poder tener Ferrari tipo llavero, Lamborghini en su ropero. No podía darse todos los lujos que puedes imaginar, y él te dice que eso es vanidad sin Dios. Bueno, pues vamos a Cantares. El contexto, entonces, nos habla de, como dijimos, de un matrimonio puro y simple. Ahora, atiéndame, ¿qué es el matrimonio? Es una institución divina, ¿cierto? Creado por Dios con el propósito de ¿qué? De reflejar el amor de Dios por su pueblo y la sujeción de su pueblo a Dios. Ese es el propósito del matrimonio. Entonces, de una u otra manera, esta relación matrimonial pura y simple nos habla del amor más puro dentro de un matrimonio, pero nos apunta a nuestro Creador. Porque el propósito del matrimonio es reflejar el amor de Dios. Bueno, dijimos que Cantar de los Cantares nos habla de un ideal. Es como si fuera que el pecado no está en ese matrimonio. Ese matrimonio es tan puro, están desnudos sin ningún tipo de vergüenza el uno al otro. Se hablan y se dicen cosas bonitas, que quizá hoy nosotros no nos animamos a decir a nuestra esposa, pero no te animas a decirte porque tu conciencia está afectada por el pecado y no entiendes el propósito del sexo creado por Dios. Verá, si ustedes ven las figuras de Cantares, no vamos a estar reproduciéndolas acá todas, pero son bien explícitas, de un amor puro, de un amor sin vergüenza. Están desnudos el uno al otro como en el Edén, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Fíjense lo que dice Isaías 2. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo
el Dios tuyo. ¿Vieron, hermanos? El sexo es el reflejo más puro del amor de Dios por su pueblo. El sexo entre dos esposos, dentro del círculo del matrimonio, dos personas cristianas, un varón y una mujer que aman a Dios, es el reflejo más puro del amor por su pueblo. Isaías 62, versículo 5. También este libro, así como Eclesiastés, está en el libro judío, en el Tanakh, entre los libros post-exílicos. Tenía también un propósito, hacerle recordar a su pueblo el amor de Dios. Que Dios ama a su pueblo, como un esposo ama a su esposa. Esa es la aplicación que encontramos dentro del contexto histórico redentor que podemos darle a nosotros. Cuando miramos el amor puro que nos habla cantar de cantar, es un amor que prácticamente no contempla el pecado, debe de llevarnos al final a recordar a Dios. Cuando amas a tu esposa, cuando amamos a nuestra esposa, debemos de recordar el amor que Dios tiene a su iglesia. Eso es lo que nos dice Efesios 5. ¿Cuál es el modelo del amor del esposo? Como Cristo amaba a su iglesia. Y en todo su trato. Y eso nos confronta, hermano. Porque en todas las áreas está corrompida nuestra relación matrimonial. Incluso en la intimidad. Incluso en la intimidad. A causa del pecado. Es solamente a causa del pecado. Entonces, ¿cómo podemos resumir el tema principal de Cantares de Cantares? Recordemos que ese era el propósito, tener el tema principal de Eclesiastés, ya tenemos, de que todo es valioso si tenemos en cuenta que hay un Dios eterno y soberano y que obra todo según un propósito. Ahora el tema de Cantares es el canto de los cantos. Eso significa cantar de los cantares, el canto de los cantos. Salomón escribió muchos cantos, pero este es el mejor de sus cantos. Canta acerca del hijo de David, que es el rey ideal de Israel, que es la simiente de la mujer, que es la simiente de Abraham, que es la simiente de David, que goza de una intimidad desinhibida y desvergonzada con su amada. Desinhibida y desvergonzada con su amada. Ese es el tipo de relación que tienes que tener con tu esposa. Y esposa con tu esposo. Desinhibida y desvergonzada. O sea, no sentí vergüenza de tu cónyuge. En un huerto que le pertenece. Cantares nos lleva al Edén, hermanos. Nos lleva al amor perfecto que tenían Adán y Eva antes de la caída. No se avergonzaban. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? Se taparon. Empezaron a tener vergüenza el uno del otro. Ya los deseos de la mujer era para controlar a su marido. Y el marido abusaba de su autoridad, dominándola a la fuerza. Ahí inició la guerra de los sexos. Ahí se descompuso la relación entre el hombre y la mujer. Ahí nace el machismo y el feminismo. Desde ahí se corrompió el sexo dentro del matrimonio. Desde ahí, hermanos. Fíjese que cuando Dios dice, creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. Al hombre y a la mujer. O sea, el hombre y la mujer fueron creados para proyectar la imagen de Dios. El diseño original no era que un hombre ande solo, sino que tenga una mujer. Y ambos reflejen la imagen de Dios. Ese es el diseño original de la humanidad. Ellos tenían que reflejar la gloria de Dios a través de una relación sexual armoniosa y pura. Fuerte, de verdad, hermano, que choca la conciencia. Choca nuestra conciencia cuando hablamos de esa manera. Porque el pecado ha afectado nuestro corazón, nuestra percepción de lo que debería de ser puro. Y el pecado echó todo esto.
Pero Dios, incluso estando en la condición de caídos, nos manda a buscar la pureza sexual. Nos manda a vivir dentro de los límites de la monogamia. Nos manda a guardarnos antes del matrimonio. Porque tenemos que entender el valor del matrimonio. El matrimonio tiene un valor para Dios. Es valioso porque refleja a Dios. Es el hombre junto con la mujer que refleja a Dios. Son ellos que fueron creados a su imagen. Así dice Génesis. Hombre y mujer los creó a su imagen. Y si no entendemos cuando no entendemos el valor del matrimonio, es que queremos buscar el vano placer del sexo extramatrimonial que el mundo te vende como un supuesto placer. Pero no es así. Salomón ya te lo dijo, él tuvo 1000 mujeres. Él te lo puede explicar bien, que el sexo fuera del matrimonio es vanidad. Es fútil y sin propósito y no tiene ningún valor, absolutamente nada. Solamente trae destrucción. Y cuando te cases, vas a ver la destrucción que trae esa fornicación a tu relación matrimonial. Vas a ver lo destructivo que es en tu mente y en tu corazón para con tu esposo. Y viceversa. Vas a ver cómo arruina tu intimidad, arruina tu relación matrimonial, arruina tu propósito de reflejar a Dios en tu matrimonio. Eso es lo que hace la fornicación. Eso es lo que hace cuando no entendemos el propósito puro y glorioso del sexo dentro del matrimonio, que refleja el amor de Dios por su pueblo. Es la expresión más pura y poderosa del amor de Dios por su pueblo. Cantares ensalza la belleza y el valor de vivir en una relación así. Y nos advierte que no debemos de crear nuestro propio entendimiento del sexo o nuestra propia agenda sexual, sino lo debemos hacer conforme al diseño de Dios. Porque si lo hacemos así, va a tener valor, vamos a poder disfrutarlo y va a tener un propósito eterno. El bosquejo del libro, la primera parte hasta el versículo 4 del capítulo 3, nos presenta el cortejo. El cortejo nos habla del noviazgo. Si quieres entender cómo debe ser el noviazgo según Dios, puedes leer estos 2 primeros capítulos y los 4 versículos del capítulo 3. Nos habla del cortejo entre Salomón y la Sulamita. Del versículo 5 del capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 1, o hasta el final del capítulo 4, nos habla de la ceremonia de bodas y la consumación del matrimonio. Y desde el versículo 5 en adelante nos habla ya de la relación matrimonial de ellos, hasta el final del capítulo 8. Entonces tenemos el cortejo, la ceremonia de la boda con la consumación del matrimonio, que es parte de la celebración, y luego la relación matrimonial. Sencillo es el bosquejo de Cantares. ¿Cuál es el tema de los primeros capítulos donde nos habla del cortejo? Adivinen, hermanos, cuál es el tema. Antes de estar casados, ¿cuál es el tema del cortejo? La paciencia, el saber esperar. Fíjense lo que dice la Sulamita, versículo 7 del capítulo 2. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, se dirige a todas las doncellas, por los corstos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Qué es lo que le está diciendo? Sean pacientes y esperen a tener relaciones sexuales, vamos a hablar así de forma literal, hasta consumar el matrimonio. Esperen, doncellas,
No se apuren. Háganlo a su tiempo para que puedan ver la belleza, para que puedan experimentar el gozo, para que puedan vivir en pureza delante de Dios y puedan poder reflejar el amor de Dios sobre su pueblo. La Sulamita hizo eso y solamente hace. Fíjense esto, hermanos. Ella no solamente hizo, sino que ahora también anima a las demás a hacerlo. ¿Qué tienen que hacer entonces una mujer cristiana? Tiene que animar. Las mujeres casadas tienen que animar a las que no están casadas a ser pacientes y esperar, para que puedan apreciar el valor del matrimonio, para que puedan entender que es valioso porque fue diseñado por Dios. Y todo lo que van a vivir dentro del matrimonio va a ser valioso si ellos lo saben apreciar en sus corazones y en sus mentes. Entender que el sexo fuera de matrimonio es abominable delante de Dios, destruye la imagen de Dios, distorsiona la verdad de Dios, trae maldición, trae consecuencias de por vida quizás, de por vida. No me estoy solamente refiriendo a embarazos o a enfermedades venéreas, sino a consecuencias en tus pensamientos y en tu corazón, a consecuencias de por vida en tu matrimonio y en tu intimidad. A eso me refiero, hermano. Destruye absolutamente. Te va a tener que hacer llevar una carga pesada toda tu vida. Eso es lo que me advierte el libro, nos muestra el valor del matrimonio y la pureza del matrimonio. Paciencia, paciencia, paciencia. En el matrimonio el sexo será hermoso, honorable a Dios y saludable para la relación. Antes de eso, solo cosechará ruinas. Hasta el final del cortejo, que termina en el capítulo 3, versículo 4, la paciencia es exaltada y se nos exhorta a todos a ser pacientes en ese sentido. Luego llegamos a las bodas en el resto del capítulo 3. Y una gráfica y hermosa descripción del sexo y la sexualidad en el capítulo 4. Que conduce a un comentario final en el capítulo 5, versículo 1. Dice: comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Dios ahora está trayendo bendición a esa relación. Se ha consumado el matrimonio, ha terminado la celebración, se ha consumado y ahora trae abundancia de bendición de Dios a ese matrimonio y a todo lo que, al contexto que rodea ese matrimonio. Entonces, el sexo no es solo una pequeña y sucia necesidad para la producción de niños, sino un acto bueno y hermoso que honra a Dios entre un hombre y una mujer casados. El sexo, como el matrimonio, fue creado por Dios para su gloria y para el bien y la salud de sus criaturas. Y Cantares celebra este hecho. Cantares celebra este hecho. Entonces la consumación, la celebración, la consumación están en lo que continúa del capítulo 3, versículo 5 hasta todo el capítulo 4. Y concluye en el versículo 1 donde va a entrar a la siguiente sección, que es la relación matrimonial. Y ahí, en toda esa sección hasta el capítulo 8 habla de esa relación matrimonial. Ese es el bosquejo de Cantares de los Cantares. Y al final, hermanos, fíjense un poco en el versículo 4 del capítulo 8, nos trae otra vez a mente la exhortación de la Sulamita. Fíjense qué importante es, por algo vuelvo a repetir. Ahora ya la mujer casada
está suplicando a las jóvenes que sean sabias y esperen el matrimonio y no arruinen las cosas por no poder esperar. Vuelvo a decir, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Sí? Así comenzó en el cortejo y así termina otra vez el libro, con esa amonestación, con esa exhortación. Así entonces Cantares nos lleva a cómo sería la relación matrimonial sin la maldición del pecado. Y cómo en un principio el diseño original del matrimonio tenía el propósito de reflejar a Dios, de ser la imagen de Dios en la creación, de reflejar el amor más puro de Dios por su pueblo. Es allí donde nos lleva a Cantares de los Cantares. Sin embargo, vemos que a causa del pecado eso se ha arruinado. El egoísmo en ambos bandos destruye la relación matrimonial. Pero eso no tiene que ser así. Así como dijimos, la intimidad en el matrimonio es la expresión más pura que tenemos de Dios, de su amor. Es el reflejo ideal de lo que sería un mundo sin pecado. Ese amor puro, si llegas a experimentar ese amor puro por tu esposa y ese amor puro por tu esposo, eso es lo más cerca que vas a estar del cielo aquí en la tierra. Esa es una bendición de Dios y debemos de buscar experimentar ese amor puro. Dios nos dio ese don. Dios nos diseñó para poder disfrutar y reflejar ese amor, esa pureza. El matrimonio, como debería ser, eso es Cantar de los Cantares. Entonces, en este libro aprendemos que el matrimonio y el sexo ocupan un lugar muy alto en la administración de Dios. Como seres creados, es imperativo mantener puro el hecho matrimonial, para que las personas solteras se abstengan de tener relaciones sexuales y las parejas casadas se amen entre sí. Si abusamos de estos dones que Dios nos ha dado, el desastre y la frustración serán el único resultado, tal como lo fue con el primer pecado en el huerto. Cuando entendemos el propósito del matrimonio, vamos a poder entender con una mayor profundidad el amor que Dios nos tiene en Jesucristo. El amor de Dios en Cristo. Eso es lo que tiene que reflejar mi matrimonio. Eso es lo que hoy nos amonesta la palabra de Dios a través del libro de los Cantares. Estamos entendiendo el matrimonio y la intimidad en el matrimonio de esa manera. Estamos entendiendo que es el propósito de Dios que podamos experimentar su amor más puro en intimidad con mi esposa. Nos confronta, hermanos. Confronta nuestra cosmovisión. Confronta nuestra manera de entender las cosas. Bueno, venimos de una cultura donde quizás es tabú hablar de esas cosas. Donde las mujeres ni siquiera tocaban ese tema, estaba prohibido. Y no saben cuánto daño eso hizo a los matrimonios de este país. Por no haber entendido el propósito original de Dios para el matrimonio y para la intimidad matrimonial. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entender el diseño de Dios, a poder tener una cosmovisión bíblica de la vida, de toda la vida, incluyendo el matrimonio y la intimidad, de mi trabajo
de las bondades que Dios me permite disfrutar, del fruto de mi labor, de la sabiduría, de la ciencia, del gozo y de la alegría de poder vivir entendiendo que existe un Dios eterno y soberano y que obra siempre con propósito, aunque no lo podamos entender. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día en que nos has permitido poder escudriñar tu palabra y poder ser confrontados, Señor, poder ser corregidos, poder ser también consolados, porque sabemos, Señor, que al final de cuentas tú eres soberano, eterno, y lo que permitiste que pase en nuestras vidas, aunque no lo podamos entender, tenga un propósito eterno, que va a traerte gloria.